Audiovisuales presenta el siguiente programa. Nos sentimos orgullosos y honrados con la presencia de Luis Alberto García, uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del arte escénico y dramatúrgico, especialmente en nuestro país. Vamos a conversar con él y como el tiempo es breve, entramos en materia. Luego de haber trasegado por unos años de medicina en la facultad, de haber trabajado en un banco, por razones económicas tuvo que dejar su estudio, ingresa usted a la Universidad Nacional a estudiar Filosofía y Letras en el año 60 y ahí está el grupo de teatro El Búho. Empecemos brevísimamente a contarle a los televidentes cómo a partir del 60 se vincula usted con la inquietud de escribir teatro. Sí, efectivamente, los llamados que tenga una persona acerca de algo, esos llamados son cumplidos. A mí me llamó el teatro, sea cual fueran las razones, y yo me vinculé con el grupo de teatro El Búho de la Universidad Nacional, cuando estaba Santiago, cuando estaban Fausto Cabrera y Carlos José Reyes dirigiendo esta agrupación, y de allí salí a la ENAD, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía el maestro Víctor Mayarino, y después ya comenzó una etapa independiente, llamémoslo así, en la cual nos acogió la Universidad de América en su sala de Odeón, que se llamaba ya, y estuve, dijéramos, como 8 años trabajando en esta sala. Monté aproximadamente unas 40 obras en esos 6 años de trabajo, y después de mi regreso de México y de París, pues entonces me vinculé al TPB, en el cual estuve hasta el año 78, fecha en la cual me salí del TPB, y ya fue la televisión la que me reclamó mis servicios, y esporádicamente he vuelto a hacer el teatro. Hoy por hoy también esporádicamente estoy haciendo la televisión. Luis Alberto, usted tiene un poder de síntesis maravilloso que se lo envidio. Después de que usted va a Francia y llega a México, ahí hay un suceso que lo marca a usted y que marca su inclinación teatral y define su carácter de dramaturgo, digámoslo así, que va a producir después una serie de obras muy importantes. ¿Por qué no hablamos de eso un poquito? Supongo que no, yo no era el único caso, pero hablando del único caso, el mío, que es el que más conozco, pues entonces resulta que en las épocas mías, la información, el piso informativo que tenía un muchacho, bachiller, supongamos, no contaba en ese encuadre muchas de las cosas de su procedencia, de su raíz y de sus destinos. No se hablaba nada en el bachillerato que lograra obtener uno un gran orgullo, dijéramos, de ser colombiano. A mí siempre me preocupó esta carencia de datos e información acerca de nuestras propias raíces. Así que lo que descubro en México es una preocupación muy ya definida acerca del mundo de ellos, del mundo indígena, del mundo mestizo, de un mundo en el cual ubicaba a uno y comenzaba uno de pronto a producir cosas. Eso entonces precisamente, no hay duda que me orienta hacia mis objetivos ya concretos, y pues yo vengo con un mensaje a Colombia cuando regreso de México. Vengo con un mensaje de la búsqueda de nuestra temática y de las raíces de nuestra historia. No fue que el único que yo lo hiciera, por supuesto. No, pero hoy estamos hablando de usted. Lo hicieron otros y con mucho talento. Y por supuesto, entonces mis obras, en un 60% de las 20 que tengo, son obras dedicadas a la cuestión histórica, con el deseo de rebuscar cuáles son nuestra procedencia. Las primeras obras que usted escribe, Luis Alberto, ¿cuáles son esas temáticas, esos puntos de referencia, dónde se inscriben, dónde se realizan? Eso creo que vale mucho la pena que la gente lo sepa. Por supuesto, el arte teatral es un arte colectivo. Por lo tanto, tiene que estar uno de acuerdo con varias personas que estén coincidiendo con ciertos objetivos.
estos objetivos fueron así coincidentes en el TPB. En el TPB también había la preocupación que yo te cuento para mí, así que, por ejemplo, allí comenzó a preocupar grandemente la situación de Panamá frente a nosotros, de lo cual resultó una obra que se llamó Aitu Panamá, y que yo escribí, y que fue seguramente uno de los primeros contactos, pero ya atrás había otros antecedentes. Había hecho algunas incursiones acerca de la historia, no precisamente la nuestra, pero sí incursiones sobre la historia gringa en su aspecto más positivo, dijéramos, como es Abraham Lincoln independizando a los esclavos. Entonces en esa época escribí una obra que se llamó El Discurso de Gettysburg, que es famoso porque no dura sino 5 minutos nomás, en la cual Abraham Lincoln decía todo lo que una persona, un demócrata verdadero debe decir. Entonces yo hice un juguete teatral alrededor de ese hecho. Y creo que también antes de Panamá había escrito Toma tu lanza, Sintana, ¿o fue posterior? ¿Por la misma época? Fue un poco anterior, dentro del TPB también, que hizo eco a mis preocupaciones. ¿La primera independencia? De orden histórico. Y la primera independencia fue posterior a Aitu Panamá, pero en México escribí una obra cuyos manuscritos están, pues escribía a mano, que se llama Tras las huellas de la historia. Alguien me la criticó grandemente porque según él parecía el título de una telenovela. Entonces, bueno, de todas maneras, esto trataba de dar cuenta del encuentro de estas dos culturas, española e indígena, en la cual pierde la vida Sajipa, que yo para entonces consideraba, y pues considero todavía, que es uno de nuestros héroes al cual no se ha mencionado jamás. Sí. Estamos viendo La Señal, los sábados. Mi amigo Plintín, de Plinton vino aquí, llegó a divertirnos, pintó un mundo feliz. Plin, 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 chingüin, plin, 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 plin. Lo más divertido, aquí, en La Señal. Vida de Barrio, un programa profundamente humano para saber cómo somos, cómo pensamos y soñamos los colombianos. El principal reconocimiento de todos es el de nuestra gente. Los domingos. Este fin de semana, aquí, en La Señal. Seguimos en La Señal. Luis Alberto, después de eso ocurre el fenómeno, su salida del TPB, el ingreso, digámoslo de esa manera, a la televisión. Siempre ha tenido una constante en usted, y es esa preocupación por la escritura. Usted ingresa a la televisión, además escribiendo para la televisión, y causa un gran revuelo con las, no solamente en cuentos y leyendas que usted escribió, sino con las 2 primeras telenovelas que usted hace para la televisión. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? Sí, ya dentro del mundo profesional, que es uno, pues lo llaman a hacer algún ejercicio, así sea, si yo soy ebanista, me mandan a hacer una mesa y no me pongo a pensar mucho por qué es que la hago o no, sino simplemente la hago lo mejor posible. Sí, pero usted también ya tenía una posición como actor, es decir, entre comillas, lo normal sería que lo hubieran llamado a la televisión como actor. Evidentemente usted ha estado actuando en la televisión, y su primera incursión como actor se debió a que en el Búho, en esa época, faltó un actor, y como usted había pedido asistir al grupo como un observador y para escribir, usted conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo al interior del grupo, y ahí hizo su debut, reemplazando a ese actor. Me refiero a que después usted en el mundo nuestro es conocido básicamente para el grueso de la gente como actor, y usted ingresa a la televisión escribiendo algo que causa escándalo en ese momento. ¿Por qué fue el escándalo? ¿Cómo fue? Y después ha seguido siendo actor. ¿Cómo es esa vinculación? ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, no hay duda que mi deseo primario era escribir. Yo no quería ser actor ni director, sino simplemente escribir, y quería saber las técnicas del teatro y las leyes del teatro para yo poder escribir con facilidad y con solvencia.
De manera que cuando yo escribo, pues estoy en un grupo de teatro, que es el TPB, que edita obras, que en esa época se maneja mucho el deseo de una temática nacional, ¿cierto?, que coincide con esfuerzos hechos por el teatro universitario, y en el que se va poco a poco deslizando las preocupaciones de la temática teatral nacional hacia los temas históricos. Proceso que había coadyuvado también la fundación de la Casa de la Cultura, hoy Candelaria, de la Mama, del local, es decir, una serie de experimentos que se daban. De experimentos que se habían hecho con el teatro universal, dijéramoslo así. Sí, los clásicos. Inclusive el teatro del absurdo, en el cual tal vez en esta época estaba Santiago comprometido, y otros tantos, el teatro del absurdo, pero el teatro universitario es el que hace mirar hacia la temática nacional, no hay duda. Cierto. Que nos coincide con algunas personas que ya teníamos esa inquietud también. Y pues yo llego en ese punto en el que parece que la moda era escribir sobre cuestiones históricas, entonces se lleva muy bien el que hubiera escrito sobre, primero, Toma tu lanza Sintana, que es un juguete satírico acerca entre españoles e indígenas, en los cuales, pues desde luego que algún español comentarista me criticó que los indios hablaran en poesía y los españoles hablaran en prosa. En una prosa bastante desgastada. Sí. No había duda que eran los símbolos o permanencias que uno tenía del encuentro de estas dos culturas, en que lo peor que nos llevamos somos nosotros, no España. España se lleva muchas cosas valiosas y a nosotros se nos deja una serie de elementos verdaderamente negativos, estigmatizadores, como tú dices, en los cuales todavía nos estamos conmoviendo por eso. No zafarnos. Zafarnos, tal vez nuestra violencia tenga raíces desde entonces. Yo creo. En ese encuentro violento por parte de un conquistador supremamente solvente en cuestiones de la técnica, no de la cultura, sino de la técnica, en la cual sus armas son superiores a de los indios, y sin compasión ninguna comienza a arrasarlos. Aquí no un genocidio absoluto. Aquí no se cuenta. Es un genocidio que de la cual la historia no da. La historia oficial habla exclusivamente, que también sucedió, por supuesto, de las varias epidemias que hubo, por lo cuales fueron exterminando al indio, pero acallan simplemente las varias masacres que hoy me la rememoran en el siglo XX, las varias masacres que hicieron contra el mundo indígena. Es cierto, es cierto. Pero perdimos el hilo. Toma tu lanza Sintana, y esta era en cierta forma la temática de Toma tu lanza Sintana. Sí. Después viene una preocupación de orden contemporáneo, como es Panamá. Y de ahí se pasa a ser Aitú Panamá. Segundo paso de la procesión colombiana. Las lamentaciones del señor caído, don Erario Público. ¿Cuál es la obra que usted escribe para televisión, ya como a gran acontecimiento de escándalo? Porque antes había escrito los cuentos y leyendas, pero hay dos novelas especialmente que se vuelven piedra angular y que han generado, pienso, marcaron un hito en el momento, porque dieron lugar a otra serie de obras televisivas que, si bien pudo no haberlas escrito usted, otros autores sí tuvieron acceso a esas temáticas y a esas maneras de contar en televisión. Sobre eso quiero que hablemos. Tal vez la que tuvo el escándalo, porque precisamente el mero nombre del autor implicaba un escándalo, Vargas Vila, era Flor de Fango. Exactamente. Esa fue la obra primera que yo escribí, una novela, telenovela, que la convertí en telenovela, y en la cual se hizo, pero el escándalo no se suscitó realmente, sino fue en sus comienzos. Irravisión, muy preocupada por la manera como se fuera a llevar esto a cabo, entonces reclamó la atención de la empresa en la cual yo trabajaba, para que fuéramos el director y el libretista y el director de televisión, de la programadora, a que dijéramos por qué razones íbamos a escoger esa obra y por qué, todos esos porqués que tenían. Creo que les absolvimos de tal manera sus preguntas, inquietudes, hasta el punto de que nos dieron el semáforo en verde para poder hacer Flor de Fango, que era lo que allí realmente se quería hacer, además de una telenovela. En primer lugar, lo confieso, era hacer otra propuesta a una
telenovela rosa. No queríamos una telenovela rosa. Otra intervención era la parte histórica. La protagonista comienza en X, era la lucha de una maestra tratando de ejercer su oficio de maestra en contra de todos los obstáculos que le presentaba el mundo del machismo, llamémoslo así. Exactamente. Esto era importante también, llevarlo a cabo. Y fue muy importante, y en este momento en que se culmina Flor... Era, el rating hace que tenga uno trabajo o no trabajo, así que tuve trabajo para esta segunda novela que se me permitió que fuera de mi propiedad, y por lo tanto escribí Voces del Silencio, en la cual en cierta forma continuaba históricamente a Flor de Fango, porque era ya en el marco de la Guerra Civil de los 1000 días, en la cual una familia orejona, es decir, de los hacendados de la Sabana de Bogotá, uno de ellos, un coronel o general que había obtenido desde luego sus estrellas en el combate, no en sus estudios de academias militares, ni nada que se le parezca, en ese entonces no había nada de eso. Entonces es la historia de este viejo general que ve poco a poco cómo se destruye su familia a través de la incidencia de la guerra, hasta por ejemplo llegar al alto drama y tragedia de ver a su esposa joven en tratos con su hermano, con su propio hermano. Esto estimula, dijéramos, o inicia el arranque de una venganza de la hija. Entonces esa cuestión, esa familia termina destruyéndose. Como tal vez sucedió en cierta forma, porque los mundos ciertos se destruyen, y se destruyó en esa época, ¿no es cierto? Después de la Guerra de los 1000 días, Colombia emerge con una pobreza tan tenaz y terrible y absoluta, en la cual los cronistas de la época hablan de una Bogotá donde la mendicidad estaba al orden del día. Allá sí que no había trabajo. Y de pronto, andando el tiempo, otra vez volvemos como algo similar. Estamos en el mismo plan. Pero era la preocupación permanentemente histórica por decir cosas que lo oyera nuestra gente. Desde luego que el rating fue bajo. Por fortuna había allí enfrentado una excelente novela histórica también, que era La Pezuña del Diablo, que la llevó a muy buen término Jiménez, Julio Jiménez. Pero era el interés de la televisión colombiana de darle cuenta al televidente colombiano de su propia historia. De su temática, de lo que le concierne, de mover sus referentes. Y darle puntos de referencia acerca de las reflexiones de quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Estamos viendo La Señal. Hay tantas formas de ser colombiano y tantas maneras de ver tu país. Vale la pena conocernos. Aquí somos así. Gente, culturas y costumbres. Aquí en La Señal. Lo más divertido. Aquí en La Señal. Los sábados. Hechos que marcan la historia. Aquí en La Señal. Seguimos en La Señal. ¿Usted qué está haciendo ahora y qué quisiera consolidar? ¿Hacia dónde quisiera que se sucediera el tránsito de su trabajo dramatúrgico? Pues ya tiene una orientación, y a pesar de que no esté de moda, entiendo que yo nunca he estado de moda, y por lo tanto, de pronto sí eso me ha ayudado a que... Estar de moda es estar condenado a desaparecer. Por otros lados, ¿no? Explore por otros lados. Es decir, yo sigo la permanencia de la historia, desde luego que mis últimas obras son históricas, y te hablo de una trilogía en la cual pretende ser un fresco de nuestra conquista, en la cual pretende ser una visual de nuestro máximo líder, llamémoslo así, Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces lo sigo desde Los Caballeros del Dorado, le sigo la pista en Catalina Bardo de Somonte, y lo sigo en El Ocaso del Dorado, hasta la muerte de él, en 3 obras, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo
últimamente, es decir, ya están escritas 2 obras, la tercera ya está en camino. A través de la obra se va desvelando todo este choque de culturas, la muerte de Sajipa y toda esta cuestión. Y en Catalina Bardo, entonces, la mujer ejerce un liderazgo que hasta ahora creo que se está retomando, o no retomando, sino que se está adquiriendo. Por conversaciones, aparte, ese tema, por ejemplo, de la mujer como un eje de la historia en todas partes, pero básicamente en nuestro país ha sido una preocupación muy grande que usted ha tenido. ¿Por qué no vinculamos este capítulo, este episodio de la Bardo con esa preocupación en cuanto a cómo está dirimiendo usted eso en la actualidad y hacia dónde apuntaría, aunque la obra esté inscrita en esa temática de esa época? Es decir, mi inquietud no nace necesariamente de un feminismo. No. No soy feminista. Entiendo perfectamente que en los sexos debe haber una diferencia y que debe ejercerse esa diferencia. Lo que pasa es que a la mujer no le permitieron ejercerla, nunca. Hasta ahora lo está ejerciendo y ese siempre fue mi debate. Mi debate entre compañeros, contigo, sí. Nada que pudiera trascender al mundo contemporáneo, ni mucho menos. Lamentablemente. Pero sí entiendo que la mujer necesitaba, y en la sociedad colombiana necesitaba y necesita, de que la mujer ejerza esa función de ciudadana, de ser humano. Con solo eso, de ejercerla, estamos viendo de alguna manera ciertos beneficios de nuestra sociedad. Es posible que se diga que la mujer contemporánea no está como la de ayer en el hogar, marcándole el destino a sus hijos, y por lo tanto es posible que la delincuencia juvenil en buena parte se haya aumentado porque no hay una madre en el hogar que le diga que no. Pero sabemos que esas son sofismas, que no es de una completa realidad, sino que la mujer ha ejercido su liderazgo, su sentido de educadora, porque es que la mujer por tantos siglos y siglos de educadora no puede olvidar su ancestro de educadora, y lo hace, y entre otras cosas educa a la sociedad colombiana de mejor manera que cualquier otro ciudadano, congresista o como se llame, ejerce, porque ya sabemos, no quisiera hablar más porque me enredo en el tema y veo las precariedades del masculino, del ser masculino, frente a los problemas que exige nuestra sociedad. ¿Hay algo en lo que usted quisiera insistir o hay algo en lo que usted quisiera hacer énfasis para decírselo a los televidentes? Yo personalmente creo profundamente en mi nación. Creo que se está suscitando a través de esta violencia tan terrible algo positivo. Por ejemplo, uno de los hechos, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero uno de los hechos positivos que se ve es de una emigración de la gente. Se habla acerca de que 100 miles de personas se están yendo de Colombia buscando nuevos horizontes, y a mí me parece que eso es saludable. Se va para afuera tal vez brazos que trabajan de verdad, y otros se quedan aquí, pero no hay duda que después de esa emigración las cosas ya no serán lo mismo en Colombia, ni seguirá como está esto. Entonces, pues los que nos quedamos, me quedo yo, mi gente se ha ido, mucha gente se ha ido, no importa, yo me quedo y entiendo perfectamente que esto tiene que echar hacia adelante, no hay duda. Audiovisuales presentó el anterior programa.